¿Podría hablar un poco más sobre su destacada experiencia como financiero y economista, habiendo presidido el Banco Nacional en el pasado y más tarde sirviendo al país como primer ministro? Todo lo que producía Ucrania, ya sea un tanque, grano, minerales o misiles, todo se vendía a través de Moscú. Todo el sistema financiero y monetario se creó de manera que nada pudiera hacerse sin Moscú. Recuerdo cómo todas las repúblicas de la Unión Soviética, en un principio, tenían derecho a emitir rublos hasta que empezó la división del sistema monetario de los nuevos estados. Esto provocó una emisión rápida de dinero por parte de los bancos centrales de las antiguas repúblicas soviéticas, lo que significó una enorme ola de inflación y que todo el dinero ahorrado por los ciudadanos durante los años de la Unión Soviética se convirtiera en polvo. Inesperadamente, incluso repúblicas tan desarrolladas como Ucrania fueron arrojadas al abismo de la pobreza. Cuando llegué al banco, la inflación era del 10.182%. Y el dinero nacional tenía... Ahora no puedo recordar la cantidad exacta de ceros, pero creo que eran 11 o 12. La situación actual de Venezuela es similar, en mi opinión. Era catastrófico. Desde 1991 usted trabajaba en el Consejo Nacional de Economía. ¿Sabe si Kravchuk tenía un plan preciso de salida de la crisis económica? Nos pidieron preparar los decretos del presidente para la reforma económica. Este plan comprendía 36 decretos presidenciales. Preparamos la mayoría de estos documentos y tuvimos debates muy intensos. Solo se firmaron 4 decretos y luego empezó una fuerte resistencia en la Rada Suprema, donde estaba el llamado Grupo 239, que unificaba al sector de la izquierda. Empezaron a hablar de que Kravchuk estaba creando una rama paralela del poder y quería introducir leyes capitalistas en Ucrania. Kravchuk se asustó y disolvió todos nuestros órganos. Según entendimos, se vio obligado a transigir para conservar la esencia nacional de Ucrania. La bandera, el himno, la nueva perspectiva de la historia, todas las cuestiones humanitarias planteadas por los representantes del movimiento popular de Ucrania. Pero nada de esto se refería en absoluto a la transformación económica. A finales de 1991, tuve la oportunidad de reunirme varias veces con el famoso profesor Jeffrey Sachs y su equipo. Fue el grupo que estuvo elaborando una serie de recomendaciones sobre reformas económicas en Ucrania. Fueron ellos los que propusieron el esquema de la llamada privatización mediante certificados. Creo que fue este esquema de privatización el que llevó a la rápida formación de semejante grupo de oligarcas en Ucrania, que lograron apoderarse de una gran parte de las empresas industriales que antes pertenecían al Estado. Mire, cuando se distribuyeron los derechos de propiedad estatal entre grandes grupos de personas, muy a menudo estas personas se vieron obligadas a devolver estos certificados. Así es como se produjo una privatización criminal. Sí, por supuesto. Ucrania no se diferencia de la mayoría de los países en los que estos procesos tuvieron lugar antes que en Ucrania.
En Ucrania el proceso de redistribución de la propiedad también se asocia con cierta influencia de los grupos criminales. Sabemos que la propiedad socialista estatal y la privada eran dos polos opuestos. Por lo tanto, la transformación de la propiedad socialista estatal en propiedad privada inevitablemente se asocia con actos delictivos. La gente puso los recursos, las fábricas y las plantas, todo lo que se había construido durante los años soviéticos, en manos de la misma élite que existía en 1991. Pero a la gente la volvieron a engañar. La razón es que la élite de 1991 no estaba en absoluto preparada para la independencia, porque no se entendía el concepto de altura de Estado. En un país empobrecido con la población en situación límite, la ideología se convierte en la salvación. El mito de que Ucrania está jugando un papel excepcional en la historia del mundo empezó a aparecer. A finales del siglo X, durante el siglo XI y a principios del XII, Ucrania era el mayor estado de Europa. Sus fronteras se extendían desde el Mar Negro hasta el Mar Blanco, desde las estepas asiáticas hasta Europa del Este. Era el país más grande y poderoso. Por desgracia, la Ucrania que estaba describiendo Yushchenko jamás existió. El antiguo Estado ruso unido, que se llamaba la Rus de Kiev, solo existió hasta principios del siglo XI y era algo más pequeño. Después se desintegró en muchos estados independientes que se expandían en todas las direcciones, y ninguno de ellos era Ucrania. Con Kravchuk se empezaron a formar organizaciones nacionalistas de derechas, como la UNA-UNSO. Kravchuk comenzó a abogar por la creación de una iglesia ortodoxa ucraniana independiente, por lo que apoyó al arzobispo Filaret, que tenía malas relaciones con Moscú y trataba de establecer su propio patriarcado de Kiev. Sin embargo, eso no sirvió para resolver los problemas. La administración de Estados Unidos estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en Ucrania. El país contaba con 1.240 ojivas nucleares junto con portadores de misiles nucleares. En total, Ucrania tenía 680 megatones de armas nucleares, algo equivalente a 37.778 bombas, como las lanzadas sobre Hiroshima. Además, Ucrania disponía de una aviación estratégica capaz de transportar 492 misiles de crucero con ojivas nucleares. Finalmente, en el país había almacenadas 2.600 armas nucleares tácticas. La capacidad nuclear de Ucrania superaba las de Francia, el Reino Unido y China juntas. Para Washington, la condición más importante para la cooperación y la ayuda económica fue la eliminación total del potencial militar nuclear. Después de largas y difíciles negociaciones, Ucrania lo aceptó. Serví en las fuerzas de misiles estratégicos. Luego viví en Dnipropetrovsk y participé en la construcción de una instalación donde se producían misiles estratégicos que sigue funcionando hoy en día e incluso hace negocios con Estados Unidos. Se hacen entregas pequeñas. Así que sé de lo que hablo cuando digo que no teníamos la capacidad de controlar y mantener este arsenal de misiles, especialmente aquellos con ojivas nucleares. Sé lo que es un misil, lo que es una ojiva nuclear. Entonces tomamos esta decisión. Pero queríamos tanto la independencia que habríamos podido regalarlo todo solo por ser independientes y para que nuestra independencia fuera reconocida en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, Valery Pustovoitenko no tiene toda la razón. Ucrania accedió a eliminar su potencial nuclear después de largas negociaciones y bajo la presión de Estados Unidos y Rusia. Muchos ucranianos siguen lamentando la pérdida de sus armas nucleares. Todos los países se dividen en dos grupos.
los que tienen uranio empobrecido y los que no lo tienen. Ahora otros países pueden limpiarse los pies en nosotros, tomar Crimea o organizar una guerra en Donbass. Después de estas palabras, parece un milagro que Bill Clinton y Boris Yeltsin tuvieran la suficiente voluntad y determinación para obligar a Ucrania a eliminar sus armas nucleares. Pero para nada fue gratis. Primero, Estados Unidos ofreció a Ucrania una ayuda de 350 millones de dólares. Chantajeando y alejándose de Rusia, Ucrania logró negociar con Estados Unidos otros 175 millones de dólares para desmantelar las armas nucleares y 155 millones en ayuda económica. Sin embargo, es obvio que los políticos ucranianos hicieron un maltrato. Kazajistán recibió 2.000 millones de dólares a cambio de eliminar su capacidad nuclear, que era 4 veces menor que la de Ucrania, y recibió la participación del 50% en la empresa petrolera conjunta de Kazajistán y Estados Unidos, Tengiz Chevron. Pero ni la ayuda económica ni la Carta del Nacionalismo ayudaron a Kravchuk. Bajo una intensa presión pública, se exigió que se celebraran elecciones presidenciales anticipadas. En 1994 lo derrotó su ex primer ministro, Leonid Kuchma. Leonid Kuchma nació el 9 de agosto de 1938. En 1960 se licenció en Ingeniería Mecánica en la Facultad de Física y Tecnología de la Universidad Estatal de Dniepropetrovsk. Trabajó de ingeniero en la Oficina de Diseño de Cohetes y Espacio Yuzhnae. De 1976 a 1992 fue director general de la Asociación Yuzhmash, donde, entre otras cosas, se fabricaban vehículos de lanzamiento nuclear para los misiles SS-18 Seitan. Participando en la vida política desde 1990, votó a favor de la Declaración de Soberanía del Estado y de la Ley de Independencia. De 1992 a 1993 fue primer ministro del gobierno de Ucrania. Fue elegido presidente de Ucrania en 2 ocasiones. A diferencia de Kravchuk, Kuchma había trabajado en la industria y al menos entendía qué era la economía y cómo debía funcionar. Pero por desgracia, esos conocimientos no fueron suficientes. La economía empezó a desmoronarse, perdimos el tránsito, dejamos de construir barcos, dejamos de construir aviones, perdimos la flota del Mar Negro, que podría decirse que se repartió entre los países de todo el mundo. Fue una época de crisis total. No se pagaron salarios durante medio año. En Ucrania muy a menudo se producían cortes de electricidad. La electricidad se restablecía solo de vez en cuando. El equipo de Pustavojtinko trabajaba como si fueran bomberos de guardia. Fue una catástrofe económica y social. No se pagaban los salarios, ni se pagaban las pensiones, ni se pagaban las becas, y nuestra tarea era llevar a cabo el trabajo para seguir adelante. Pero era muy difícil decir exactamente lo que había que hacer. En la primavera de 1994 fui elegido diputado y presidí el Comité de Finanzas y Banca de la Rada Suprema. Nuestro comité también se encargaba de la política fiscal. Y la política fiscal era el problema principal de las reformas, porque en aquel entonces no teníamos una legislación aduanera tan clara y precisa. Se importaban grandes cantidades de mercancías extranjeras al país sin pagar prácticamente ningún impuesto o arancel. Por supuesto, esto destruía el presupuesto e impedía que las empresas industriales compitieran en el mercado nacional. El Parlamento aprobó un documento muy importante sobre reformas económicas radicales presentado por el presidente Kuchma en octubre de 1994. Mi equipo y yo estuvimos trabajando en una parte relativa a las relaciones de propiedad, estableciendo un cambio completo en este sentido.
y a algunos otros aspectos relacionados con la desmonopolización del país. Lo importante es que teníamos un coordinador de la administración del presidente. Era el famoso economista Anatoly Galchinsky, a quien se podría llamar el arquitecto de las reformas económicas de Ucrania. Todos los que preparaban las reformas económicas tenían que coordinarlas con él y su equipo. Las posiciones se coordinaban, se discutían y solo después se procedía a la aprobación del presidente y luego se convertían en un documento aprobado por la Rada Suprema. Le digo con franqueza que sigo muy agradecido a los asesores que me acompañaron. La mayoría de los que trabajaban conmigo eran del Banco Mundial. Y fue en ese momento, cuando visité Washington por primera vez, supe cómo eran el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y los especialistas del gobierno estadounidense nos ayudaron mucho a elaborar los documentos, pero los documentos en sí los creábamos nosotros mismos. Entonces fue cuando me di cuenta de que todos nuestros otros asesores extranjeros se limitaban a decir lo que había que hacer, mientras que los estadounidenses lo hacían. Con el presidente Kuchma, Ucrania tuvo un periodo de crecimiento económico. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué impulsó el crecimiento económico? Empezaron a restablecer las relaciones entre las empresas. Crecieron los intereses corporativos, incluyendo el intento de crear empresas transnacionales entre Ucrania y Rusia. Se produjo una privatización a gran escala y se formó una clase de pequeños propietarios en Ucrania. Más de 30.000 empresas pasaron a ser propiedad privada, lo que transformó el paisaje de todas las ciudades. También llevamos a cabo parcialmente la llamada gran privatización de grandes empresas. Pero francamente no tuvo mucho éxito porque no hubo una inversión real, sino una distribución de la propiedad a manos de personas que no entendían lo que significa ser un accionista. Se trabajó mucho bajo... Claro, todo esto se hizo con Kuchma, de presidente, pero se hizo mucho bajo el mandato del primer ministro Pustovoitenko, cuando equilibramos un poco este rabioso sistema en el que era muy difícil trabajar a mediados de los 90. También invitamos a gente de Occidente, pero en aquel momento Occidente no estaba especialmente interesada en nosotros, no querían involucrarse en nuestra estructura económica. Aprobamos leyes cuyo objetivo era estimular la industria automotriz en Ucrania. Contábamos, por supuesto, con inversores de Europa Occidental y de Estados Unidos. Pero quien se aprovechó de estas leyes fue la empresa surcoreana Daewoo, que invirtió $1.500 millones en la empresa ucraniana, adquiriéndola. Sí, $1.000 millones. Pero hay que decir que los inversores occidentales generalmente no mostraron mucho interés por la industria ucraniana y por el sector automotriz ucraniano. Como explicaron representantes de países occidentales, incluso en conversaciones privadas, Occidente no tenía ningún interés en crear industrias en Ucrania que pudieran competir con las grandes empresas occidentales. No hubo mucha inversión, pero nos enseñaron muy bien las bases de la economía de mercado. Por lo general, todos los órganos económicos y los ministerios que trabajaban con consejeros estadounidenses lo hacían de forma muy activa, con empresas como PricewaterhouseCoopers y otras. Eso nos ayudó enormemente a comprender el proceso que necesitábamos implementar. Por desgracia, el capital estadounidense no tenía ninguna fe en nosotros, todavía, y no entró en Ucrania, y es una pena. Sin embargo, el capital estadounidense llegó a Ucrania.
Estados Unidos ya había formulado su visión sobre el papel que desempeñaba Ucrania. En septiembre de 1996, tanto la Cámara de Representantes de Estados Unidos como el Senado aprobaron la resolución 120 en apoyo a la independencia ucraniana. Ucrania era considerado un importante elemento de la seguridad nacional de Estados Unidos. Tenía que frenar la necesidad de cualquier organización política o militar que pudiera facilitar la reintegración de los estados de la antigua Unión Soviética. Kuchma lo apoyó. Además, acordó coordinar esfuerzos con la OTAN. Hasta 1998 se entregaron a Ucrania hasta un total de $1.000 millones en ayuda económica. Pero esta cantidad de dinero para la economía paralizada de un país tan grande fue insuficiente. Sin embargo, en 1998 Ucrania tuvo suerte. Los precios de su principal bien de exportación, el acero, se dispararon. Esto, junto a las constantes reformas, dio sus frutos y ayudó que en el año 2000 la economía se empezara a recuperar. En 30 años, Ucrania solo ha tenido un periodo sin déficit, y fue el año 2000. Ese fue el primer año en el que no debíamos nada. Desde pensionistas, soldados, profesores, médicos. Fue algo absolutamente fenomenal desde el punto de vista financiero. Otro logro importante que me gustaría destacar es que en el año 1996, durante la presidencia de Kuchma, se introdujo una divisa puramente nacional, la grivna ucraniana. Y Kuchma apoyaba el sistema de poder creado en Ucrania durante el reinado de Batú Khan. Así continuó el poder con los zares y los secretarios generales. A pesar de no entender muchos asuntos, él debía ser el líder que controla el país sin permitir que la gente participase en el poder del Estado. Es más, el planteamiento de Kuchma cayó en tierra fértil, porque Ucrania nunca había tenido categoría de Estado y todo se hacía como decían los líderes, los de arriba, lo que sea que signifique eso, pero lo que ellos decían siempre estaba bien. Esto no es seguro para un país y ahora vemos cómo ha acabado. Todo eso, bajo el mandato de Kuchma, hizo que naciese y se fortaleciese la oligarquía. Bueno, cuando empezó el proceso de privatización, cierto tipo de personas del mundo de los negocios se aprovecharon de su cercanía al gobierno y recibieron buena parte de la producción que tenía mercado en la industria de Europa, Rusia y también en el mercado interno. Las élites política y económica se unieron. Eran como sanguijuelas. Algunos de ellos se aprovechaban de los valores de otras personas, de la llamada democracia y la economía de mercado. Y otros se aprovechaban de la amistad con Rusia y el mundo rusoparlante. Pero ambas élites robaban a su pueblo. Las empresas fueron privatizadas casi sin compensación. Casi todo el grueso de la élite se formó a través de una privatización deshonesta y el parasitismo de los recursos energéticos, obteniendo ganancias con el gas, el petróleo y la metalurgia. Nadie invirtió nada durante este periodo de tiempo. Ya habíamos visto una imagen como esta antes, cuando alguien logra privatizar por completo empresas bastante buenas. Y algunos de ellos creían que era más rentable cortar toda la maquinaria en piezas más pequeñas y vender ese metal a Turquía. Durante mucho tiempo Kuchma trabajó con varios clanes oligárquicos y tuvo todavía más éxito en el ámbito internacional. Rusia observó con preocupación la creciente influencia de Estados Unidos en Ucrania. Entonces Kuchma inició un acercamiento político y económico con Rusia, y fue beneficioso tanto para Rusia como para Ucrania. Kuchma sabía cómo sentarse en dos sillas a la vez.
¿Sería correcto decir que el crecimiento económico de Ucrania está ligado a la política exterior multivectorial de Kuchma? El presidente Kuchma mantuvo una política multivectorial. Él creía que se debía cooperar solo con aquellos países que querían cooperar con Ucrania. De lo que usted habla es de la postura de Kuchma, el llamado enfoque multivectorial. Eso es no estar ni aquí ni allí. Terminas irritando a todos los que te rodean. Kuchma estuvo constantemente bajo la estrecha influencia de fuerzas políticas prooccidentales y nacionalistas. Viniendo de la región rusoparlante de Chernigov, esto lo inquietaba. Quiero destacar que el primer mandato de la presidencia de Kuchma fue positivo. Hubo un gran progreso. Es un presidente de habla rusa. Nació en la región de Chernigov. Y después de ser elegido presidente, comenzó a apoyar el uso del idioma ucraniano. Resolvió ese problema de inmediato para que no hubiera preguntas al respecto. La otra cuestión era que se pensaba que él vendería a Ucrania a Rusia, a lo que contestó con las siguientes palabras: fui elegido para ser el presidente de Ucrania, no de Rusia.